Desde Madrid, España, conversamos con Dylan Pereira, analista internacional y director de la revista Diplomacia, que va acá a las embajadas y consulados y ahora quiere abrir también una sección para España. Dylan, la primera noticia importante hoy es la visita del canciller de Estados Unidos después de 8 años sin haber ido a China y tratando de complementar sus economías y la tecnología que es tan importante para el reto que viene en los años que vienen. Además, se tocó el tema de Taiwán, que es un tema problemático, la guerra de Rusia-Ucrania y la cooperación que puede existir entre Beijing y Washington. ¿Cuál es tu criterio? Buenas tardes, embajador. Un placer saludarles desde Madrid. Así es, en la reunión entre el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el presidente Xi Jinping implica un nuevo paso hacia adelante en las relaciones bilaterales entre Washington y Beijing, pero particularmente la necesidad de un criterio de pragmatismo en las relaciones internacionales pese a las diferencias en lo ideológico y en lo político, particularmente en un mundo donde el comercio internacional había experimentado un fuerte shock tras la pandemia y donde se había demostrado pues lo que significaba para la economía internacional la ruptura de las cadenas de suministro y el papel protagónico que tiene China, no solamente desde un punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de distribución y todas las cadenas de valor donde el sudeste asiático tiene también una preponderancia muy importante. En el tema de lo tecnológico, China ha avanzado y tiene una preponderancia en materia de producción de chips y otros elementos necesarios para el ensamblaje de gran parte de las tecnologías que usamos hoy en día y que son claves para el proceso de la transformación digital y la transición energética y digital que se apuesta tanto en la Unión Europea como en la parte de Estados Unidos, y por otro lado también la renegociación de los términos comerciales que, recordemos, desde la presidencia de Donald Trump pues había estado en un punto muy bajo dada una guerra arancelaria que había impulsado Estados Unidos, enmarcado en un modelo mucho más proteccionista de la visión global económica. Y en el caso político que menciona el tema de la guerra de Ucrania, China hasta ahora es una de las cancillerías que ha permitido o se ha dado a conocer como una de las posibilidades con mayor capacidad de negociar un proceso político de paz en Ucrania, pese que desde en este momento ni Moscú ni Kiev han mostrado una actitud certera de capacidad de negociación, ya que ambos pues aún tienen posibilidades o en su pensamiento posibilidades de triunfar desde el punto de vista bélico-militar. En materia de soberanía de Taiwán, de independencia, desde que Estados Unidos reconoce a China, acepta solo la exigencia de Pekín de una sola China, la continental, y como fue con Macao y también lo que sucedió con Hong Kong, es un tema muy delicado para Estados Unidos. Aparentemente reafirmó la existencia de un solo Estado chino, pero hay variables con la Unión Europea y con Estados Unidos frente a Taiwán. Sí, desde una perspectiva histórica, de hecho es interesante, embajador, que la China que firma la Carta de las Naciones Unidas tras su creación con la Carta de San Francisco del 48 era precisamente la República de Ujú. China, es decir, la isla de Taiwán. Fue a lo largo de muchos años y un gran esfuerzo continuado desde Beijing que la República Popular China se proclama prácticamente como la única China a la que reconoce pues, la mayor parte de los estados y con las que la mayor parte de los estados tienen relaciones diplomáticas, económicas y políticas, salvo algunas excepciones, como es el caso en la región de Guatemala, u otros países que aún tienen embajadas y relaciones bilaterales con Taiwán. Ahora bien, en el caso de las superpotencias como Estados Unidos y la Unión Europea, existe una actitud de necesidad de interdependencia frente a China, pero también de respeto de un criterio de soberanía, pero bajo dos sistemas. Eso ha sido el criterio que ha regido las relaciones diplomáticas tanto de Bruselas como de Washington respecto a la cuestión de Taiwán o respecto a la cuestión de Hong Kong. Incluso cuando se hace la transferencia de Hong Kong a la República Popular China, es decir, dando por fin analizado el mandato del Imperio Británico sobre la región, pues se mencionaba precisamente en el discurso de Margaret Thatcher la necesidad de reconocer un solo Estado, pero dos sistemas, es decir, respetando una cierta autonomía en estas regiones de administración especial, tanto en el caso de Hong Kong como en el caso de Taiwán, dando independencia en lo económico, en lo político y en lo social bajo el mandato político unilateral de China. Ahora bien, Xi Jinping ha tenido como una gran misión histórica, política, dentro del seno del Partido Comunista Chino, impulsar una agenda de la Gran China reconquistando de una forma u otra su área de influencia en estas regiones e incluso por la vía militar. Y de hecho hemos visto en los últimos años y en los últimos meses particularmente cómo se han incrementado las tensiones en el estrecho de Taiwán, aumentando exponencialmente los ejercicios militares, demostrando así el poderío militar que tiene
China y que podría incursionar sobre aguas territoriales de Taiwán y que impulsaría un nuevo conflicto bélico de escala global. Y de hecho Estados Unidos nunca ha dejado de insistir en su espaldarazo y protección en lo diplomático, pero también en lo militar, ya que tiene un acuerdo de cooperación de envío de armas para Taiwán y esto ha sido una doctrina de Estado, pero con esta ambigüedad diplomática que permite esta relación con China y que es necesaria para la reconfiguración geopolítica que estamos viviendo. Ahora, dentro de esta situación nueva en Europa, y ya que estás allí en España, hay un criterio de tener su propio espacio geopolítico, su defensa y su economía. Por eso la búsqueda de América Latina, de hecho estuvo Ursula von Leyen, que preside la Unión Europea, es una especie de primer ministro, presidente de 27 países, buscando cooperación, y Mercosur ha adelantado proyectos, igual que algunos estados latinoamericanos. ¿Cómo ven las relaciones entre la Unión Europea y América Latina? Sí, Europa se debate en un momento histórico por lo que han desarrollado y que es la gran bandera política del alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, que es la autonomía estratégica. Como dentro de un mundo que se retorna a una bipolaridad forzada, solo que en este caso no es la bipolaridad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino una bipolaridad alineada en torno a los Estados Unidos y a China, que serán el gran vector geopolítico del hoy y del mañana, pues cómo dentro de este contexto puede la Unión Europea tener autonomía en lo energético, en lo político, en lo económico, en lo productivo, también en lo social y en lo cultural. Y gran parte de todo el tablero que se remodela busca precisamente en América Latina aliados. La situación en las relaciones diplomáticas, históricas y culturales entre la Unión Europea y América Latina tienen un bagaje y unas raíces históricas incomparables y esto le da una percepción y una capacidad privilegiada de negociación con la región. De hecho, desde hace más de 9 años se intenta firmar un acuerdo de cooperación bilateral entre la Unión Europea y el Mercosur y ahí una de las grandes fallas que debemos acusar es precisamente la falta de cohesión que tienen los sistemas de integración latinoamericanos para poder nosotros hablar como una sola voz frente a la Unión Europea. Sin embargo, Sí, efectivamente, la Unión Europea tiene ese criterio de una sola política común diplomática y también de defensa. Pero más importante ahora también es, aprovechando que estás en Madrid, hablar un poco de la situación política porque hay elecciones generales y hay posible cambio de gobierno, pero es interesante ver el análisis desde Madrid. Vamos a un corte y ya regresamos.